está sólido y caro respecto a otras divisas, pero su fortaleza es arma de doble filo. Es malo para los exportadores de Estados Unidos porque hace menos competitivos los productos que envían afuera, y es bueno para los importadores. Con un panorama recesivo a la vista, ¿cuánto más puede durar este dólar caro? Si eventualmente la Fed baja las tasas en septiembre y en diciembre, este dólar caro se puede desplomar. Lo analizamos. Se espera que el presidente Donald Trump presente un plan para recortar las ayudas al extranjero. El presidente quiere ahorrar poco más de 4.000 millones. Esta medida impactaría, por ejemplo, a los países del Triángulo Norte. ¿Es realmente determinante esta ayuda de Washington? ¿Permitirán los demócratas fuertes recortes de USAID? Lo vamos a discutir. Los líderes de las empresas más importantes de los Estados Unidos creen que no solo deben responder a sus accionistas y directores, sino que también deben estar a la altura de sus empleados, clientes y también de la comunidad. ¿Por qué justo ahora irrumpe con fuerza el concepto de responsabilidad social en los Estados Unidos? Lo conversamos. Desde mercancía a donaciones. Son algunas de las formas en que los creadores de contenido de YouTube han logrado generar ganancias para la plataforma, mucho más allá de los ingresos por publicidad. Y aquí, por supuesto, aquí te mostramos sus ingeniosas ideas en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Serviá. Bienvenidos a CNN Dinero. Si le parece, comenzamos. El dólar está sólido y caro respecto a otras divisas, pero su fortaleza, arma de doble filo. Es malo para los exportadores de los Estados Unidos porque hace menos competitivos los productos que se envían afuera, y es bueno para los importadores. Pero con un panorama recesivo a la vista, ¿cuánto más puede durar este dólar? Si eventualmente la Reserva Federal baja las tasas en septiembre y en diciembre, ¿este dólar podría desplomarse? Lo analizamos. Vamos de inmediato con Carlos Asilis, socio fundador y presidente de información de Globista Investment LLC, que nos acompaña desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. El dólar está caro para un exportador de Estados Unidos, es malo, para un exportador de América Latina es bueno porque tus liquidaciones en moneda local van a crecer. Todo depende, obviamente, con el cristal que se mire. Mi pregunta, ¿para quién es malo? ¿Para quién es bueno, Carlos? Claro, buenas noches, José Manuel. Un placer estar en el programa. Obviamente, para quién es bueno son para los importadores norteamericanos. Cuando el dólar se fortalece, eso abarata el costo de aquellas empresas que importan bienes del exterior o servicios también. Para quien es malo, obviamente son para los exportadores norteamericanos, empresas que exportan al resto del mundo. Evidentemente es malo porque los coloca en una posición desventajosa de cara a los competidores. Eso por el lado comercial. Por el lado financiero, un dólar fuerte evidentemente es negativo para aquellas empresas en el resto del mundo que se endeudan en dólares, y que hay muchas, porque ha habido una emisión de deuda en dólares enorme desde el año 2010, 2011, y eso obviamente erosiona la fortaleza financiera de muchas empresas en el exterior, en muchos países subdesarrollados, y no solamente empresas, sino también gobiernos de países subdesarrollados, muchos de los cuales se encuentran en Latinoamérica. Claro, también hay que decirlo, para los exportadores latinoamericanos, estoy pensando en los exportadores de fruta que van a empezar a cosechar particularmente en el cono sur a eso de enero, febrero, marzo. Es muy bueno tener un dólar caro porque sus retornos van a ser en una moneda fuerte que va a estar muy bien apreciada. Ahora bien, ¿cuán sostenible es este dólar caro con estas perspectivas recesivas que hay? Estados Unidos podría entrar a una recesión, lo están diciendo algunos analistas, varios, incluso el presidente Trump hoy día ha, digamos, casi coqueteado con la idea de reconocer esta problemática, y básicamente
existe también la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en septiembre y en diciembre, Claro. y eso de alguna manera podría abaratar el dólar. ¿Es esto así? Sí, José Manuel, un muy buen punto, un punto muy importante. En primer orden, nosotros disputamos la validez de la premisa que Estados Unidos, la economía norteamericana, se encuentra en la antesala de una recesión. Disputamos esa premisa en función del estado de la economía. Si por lo menos, por ejemplo, perfilamos la tasa de crecimiento del consumo personal en el segundo trimestre de este año, esa tasa de crecimiento es la más alta de cualquier otro trimestre si nos remontamos hasta el año 2010. Donde definitivamente existe cierta debilidad en el sector del gasto de inversión. Ha habido una caída en la tasa de crecimiento de inversión, no tan solo en Estados Unidos, sino a nivel global, desde el segundo trimestre del año pasado con el inicio de la guerra comercial. Entonces, la pregunta es, ¿qué lleva al Banco Central norteamericano, a la Fed, a recortar las tasas? Lo llevan dos dinámicas. En primer orden, una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía global, que obviamente Estados Unidos no es una isla, coexiste con el resto de la economía mundial. Entonces, como medida preventiva, la Reserva Federal está recortando tasas en función de esa dinámica, y en segundo orden, la ausencia de inflación. Entonces, esperamos que la Reserva Federal recorte tipos en el mes de septiembre, así como también en el mes de octubre, y quizás un tercer recorte a final de este año. Eso obviamente debería de abaratar el valor del dólar en relación a otras monedas fuertes en función del estrechamiento en los diferenciales de tasa de interés. O sea que la respuesta es sí, esperamos que con el paso del tiempo el dólar se debilite en función de esa dinámica, pero no porque vemos una recesión en el mediano plazo. Claro, ahora bien, mi pregunta, muchos en América Latina se estarán preguntando, ¿cuánto podría, digamos, abaratarse el dólar? ¿Podríamos jugar con algún tipo de guarismo a partir de la cesta de monedas? ¿Podríamos hacer un 10, un 15, un 20%? ¿Cuál sería ese número mágico y cuándo esto podría empezar a partir? ¿Cuándo podría comenzar a pasar a partir de estas rebajas de las tasas de la Reserva Federal que podrían ser efectivas eventualmente en septiembre y en diciembre? Claro. Bueno, en cuanto al contexto temporal, José Manuel, de cuándo podríamos empezar a ver una desaceleración, un debilitamiento del dólar en relación a otras monedas fuertes como el euro, por ejemplo, porque el dólar se ha abaratado en relación al yen japonés, por ejemplo, o el franco suizo. Pero frente al euro, que es lo que muchos entienden, que es la tasa de cambio, el tipo de cambio de referencia, yo entiendo que este sábado, cuando tenemos la reunión cumbre del Grupo de los 7, va a ser una coyuntura interesante donde el comunicado que surja a raíz de esa reunión, que va a ser publicado el domingo, podría hacer referencia a un esfuerzo comunado por parte de los miembros del Grupo de los 7 de debilitar el dólar. O sea que este fin de semana es un punto importante. El segundo detonante potencial, como bien dices, puede centrarse en los recortes de las tasas de interés de referencia por parte de la Fed el mes de septiembre y el mes de octubre. La historia nos demuestra que es muy posible que la conjunción de estos dos eventos, la reunión cumbre de este sábado, donde el presidente Trump ya ha hecho referencia de su interés de que el dólar se debilite, conjugado con un recorte de múltiples veces del tipo de interés de referencia por parte de la Fed, eso debería empujar a una desaceleración del dólar. Si es de 10 o 15%, no lo espero. No lo espero en función de la fortaleza relativa que anticipo para la economía norteamericana. Debemos recordar que la magnitud de una devaluación del dólar también refleja el rendimiento relativo en la economía norteamericana en función del resto del mundo, y en esta ocasión, a diferencia del 2011, a diferencia del 2002, yo no perfilo una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana de la magnitud que vimos en el 2001, que coincidió con la burbuja de la tecnología, y en el 2011 también. Ciertamente. Muchísimas gracias por esta explicación tan llena de contexto de Carlos Asilis, socio fundador y presidente de información de Globista Investment LLC, que nos acompañaba desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Buenas noches para usted. Y cuando regresemos a CNN Dinero,
Se espera que el presidente Donald Trump presente un plan para recortar las ayudas al extranjero. El mandatario quiere ahorrar poco más de 4.000 millones. Esta medida impactaría, por ejemplo, a los países del Triángulo Norte. ¿Es realmente determinante esta ayuda de Washington? ¿Permitirán los demócratas fuertes recortes a USAID? Lo vamos a discutir con nuestro próximo invitado, Juan Carlos Hidalgo, analista de América Latina para el Cato Institute, que nos acompaña desde Washington, D.C. Los líderes de las empresas más importantes de los Estados Unidos creen que no solo deben responder a sus accionistas y a sus directores, sino que deben estar a la altura de sus empleados, clientes y también de la comunidad. ¿Por qué justo ahora irrumpe este concepto de responsabilidad social en los Estados Unidos? Lo conversamos. Y para ello vamos a dialogar con el profesor José Guerrero Cusumano, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown y también autor del libro Responsible Organization in the Global Context, que nos acompaña desde nuestros estudios en Washington, D.C. Profesor, siempre es un gusto conversar con usted. Mi primera pregunta, ¿por qué este nuevo enfoque por parte de los CEOs o presidentes de las empresas respecto a la responsabilidad social emerge en estos momentos? Bueno, nosotros sabemos que todas las sociedades en este momento están cambiando de una forma y con una aceleración increíble. Lo que estamos percibiendo en Estados Unidos es que existe el progreso de la desigualdad entre las personas, entre los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos étnicos. Yo pienso que este concepto que el accionista no es el rey, el emperador, empezó a surgir en el 2006. En el 2006 una famosa frase del economista dijo, salimos del CEO, del gerente general que era el emperador y ahora en este momento es el accionista. Esto puede traer en estos momentos diferentes dificultades. Tenemos que entender un poco más la sociedad. Yo pienso que en este momento, desde el punto de vista político en Estados Unidos, existe una fricción muy grande entre diferentes concepciones filosóficas. Y lo que estamos viendo es un énfasis, una vez más, a la idea de igualdad, de diversidad, de tolerancia, tanto por género, por orientación sexual. Entonces lo que está pasando en este momento es simplemente, estas personas, que son 188 presidentes ejecutivos, se dieron cuenta que la presión de la sociedad y la presión política en algunos bandos dicen, mire, acepten la realidad, no podemos continuar con esa visión tan cortista, tan obsesionada con el ganancia a corto plazo. Entonces dice, mire, cuando tenemos cualquier tipo de compañía, tenemos las partes interesadas, los depositarios de nuestra confianza, que son empleados internos, externos, la sociedad, el cliente final y todos los elementos que están ayudando para que esta compañía siga adelante. Entonces la percepción en este momento, que como ha sido durante muchos años, que el accionista, las decisiones se tomaban por los accionistas que querían un retorno rápidamente. Entonces, dado que la sociedad está cambiando, que la gente se expresa en redes sociales tan directamente, que los boicots pueden crearse en cualquier momento, esos 188 personas dijeron, no, estamos escuchando la sociedad estadounidense, cómo está cambiando. Tenemos que proteger Profesor, no solamente el medio ambiente, sí. Sí, entonces los accionistas quieren réditos a corto plazo y ahora los CEOs quieren estos réditos a largo plazo, lo cual, digamos, suena para una empresa estadounidense un poco contradictorio, porque como usted decía, quieren una sociedad menos desigual, más responsable, quieren educar a una población, quieren que la población también se sienta más empoderada, pero en el fondo lo que quieren es generar una sociedad y una economía más competitiva de cara a los desafíos globales, ¿no?
Exactamente, exactamente. El mismo grupo de 188 gerentes generales ha publicado hace muy poco la idea de innovación y competitividad en Estados Unidos. La pregunta es muy simple. ¿Todavía Estados Unidos es el gran desarrollo de inversiones? ¿Puede Estados Unidos realmente competir a nivel internacional? Lamentablemente Estados Unidos no está entre los más altos con respecto a sus posibilidades de innovación y competidores. Hay elementos en Estados Unidos que están faltando. Hablemos de la educación. La educación en Estados Unidos, especialmente la educación universitaria, es muy cara como otro tipo de educación. Solamente el 30% de los estadounidenses tienen un grado universitario. Hay evidentemente acciones que son muy drásticas que podrían favorecer a Estados Unidos, como hablan algunos políticos. Tenemos que tener educación gratis desde el punto de vista universal, como lo hizo Alemania. Alemania en 2014 que ha decidido que todas las universidades estatales, en este caso particular, sean gratuitas. Son elementos competitivos. Y cuando hablamos de competitividad, queremos a las mejores personas, que sean extranjeros, que no sean extranjeros, que sean estadounidenses, para de cierta forma enriquecer las grandes compañías estadounidenses. Estamos escuchando mensajes contradictivos que no tenemos que, los extranjeros no pueden ir a trabajar, todo ese tipo de elementos, y evidentemente tenemos grandes fallas. Entonces los gerentes generales han dicho, no, queremos una situación de igualdad, de igual oportunidades, de mejor educación, sino lamentablemente no vamos a poder ser los competitivos, y las otras potencias internacionales se están acercando y han sobrepasado a Estados Unidos en todo ese tipo de elementos. Evidentemente, la percepción que nosotros tenemos en este momento es que los gerentes ejecutivos, los CEO, lo hacen por el bien de la sociedad, pero también, desde el punto de vista real, a largo plazo, es beneficio para ellos. Tenemos que invertir en la gente con la cual estamos trabajando. Ciertamente que los CEOs son mucho más sensibles a esta nueva arquitectura social que se ve en los Estados Unidos, que se percibe y que por supuesto también se manifiesta a través de redes sociales. Era el profesor José Guerrero Cusumano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Nos acompañaba desde Washington, D.C. Hasta pronto, profesor. Muchas gracias. Y cuando regresemos a CNN Dinero, Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero por el colapso de la industria, el derrumbe de las economías y las agobiantes sanciones de Estados Unidos, el país ha puesto la mira en otro preciado recurso, el oro. Mientras el pueblo venezolano lucha con la escasez alimentaria, tenemos un exclusivo reporte aquí, al volver a CNN Dinero. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero por el colapso de la industria, el derrumbe de la economía y las agobiantes sanciones de los Estados Unidos, el país ha puesto la mira en otro preciado recurso, el oro. Mientras el pueblo venezolano lucha con la escasez alimentaria y los recortes de electricidad programados, unos pocos se llenan los bolsillos. Nicolás Maduro y su red de amigotes. Isa Suárez, de CNN Internacional, logra acceder en exclusiva a una de estas minas ilegales en la profundidad de la selva amazónica y sigue el turbio camino del oro que ha mantenido en el poder a Nicolás Maduro. En los márgenes de la selva amazónica, una red de pandillas violentas patrocinadas por el Estado y militares venezolanos corruptos se oculta en una tierra vasta, ricas en minerales y oro resumante. Todo esto ha convertido esta zona en el Eldorado de Maduro y le ha dado un salvavidas económico. Hemos llegado a lo más profundo del arco minero de Venezuela para investigar cómo Nicolás Maduro se mantiene en el poder y logra resistir la presión estadounidense. Maduro se ha abdicado en el control directo sobre esta tierra y la está desangrando, enriqueciéndose y comprando la lealtad de los militares. Todo comienza con los mineros locales.
Lo es de cada 2 semanas, ¿no? Quienes con bocas que alimentar en casa lo arriesgan todo, trabajando en esta región sin ley. ¿Esto tiene cuánto? 50. Nos aventuramos a 50 metros de profundidad. Es una operación precaria. Muchas gracias. En el interior, los mineros nos guían a través de varios niveles y galerías. Evidencia de un pasado de sed colonial por el oro. En el camino, me encuentro con Darwin Rojas, quien trabaja en la mina desde hace 3 años. El oro lo saca uno de aquí, de esto, de la tierra. Un trabajo físico agotador, bajo condiciones de intensa humedad. Grande, uno lleva 50, 60. No importa dónde uno mire, por todos lados brillan partículas. Esta mina ha sido tan productiva para ellos porque han sacado 250 kilos de oro de ella. Y eso nos da una idea de por qué la llaman la mina de los millonarios. Si 250 kilos o poco más de 550 libras es el número exacto, eso equivale a más de $10 millones a los precios del mercado global. Todo de un único hoyo. Hay decenas a nuestro alrededor, miles en el arco minero de Venezuela. Pero no todo lo que brilla es oro, y estos mineros lo saben. Estas rocas tienen que ser trituradas, procesadas, desguazadas y derretidas antes de poder ver el oro. Esta pepita de oro vale $315, pero acarrea un alto costo para la salud de los mineros, así como también para el ambiente. El mercurio y otros químicos utilizados para separar el oro de la grava envenenan todo lo que ven a nuestro alrededor. Pero así es el negocio, y estas trituradoras no trabajan gratis. También exige un costo adicional, a pesar de que los mineros tengan miedo de admitirlo. No se queda, nadie más le tiene que dar a nadie. A nadie más. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Más o menos así. Más o menos. Es evidente a qué se refiere con fuerzas involucradas, personas a las que ellos les tienen que pagar para poder trabajar en estas minas, pero claramente no están listos para decirnos quiénes son. Tienen toda la razón de tener miedo. Estas minas están en manos de una red de milicias encapuchadas, los pranes, que según una fuente militar de alto rango, ingresan a las minas para extorsionar, robar y silenciar. Lo hacen con la complicidad de miembros del ejército, a los que sobornan para poder operar libremente. ¿Qué tipo de presión? ¿Cómo lo hacen? ¿Matan gente? Un minero local, demasiado aterrado para alzar la voz sobre las pandillas que operan en las cercanías de las minas, habla con nosotros tras ocultar su identidad. Mutilan a las personas, las cortan y las torturan, y a los que hablan también los torturan y los mutilan. Los asesinan y los tiran por esos agujeros. Un oficial de alto rango del ejército confirma lo que hemos oído en el Callao. Me dice que esos grupos usan escuadrones de la muerte para exigir obediencia. Luchan entre ellos y contra el ejército por el control sobre esta región minera. Utilizan sangre y balas como táctica de presión. Le pregunta al minero si culpa a Maduro. ¿Culpas a Maduro por esto? Creo que el gobierno tiene la capacidad de acabar con los pranes si lo quisiera, pero no lo harán porque se benefician de ello. Las altas esferas se hacen eco de esto. El general Manuel Christopher Figuera fue jefe de los espías del presidente de Venezuela hasta el 30 de abril, cuando desertó. Maduro tiene conocimiento de todo esto y ha hecho muy poco, por no decir nada. Durante varios años, formó parte del círculo íntimo de Maduro. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por acusaciones de haber supervisado torturas, violaciones de derechos humanos y persecución a gran escala de partidarios del cambio democrático en Venezuela. Ahora, después de que esas sanciones fueran levantadas, Christopher se pronuncia sobre la corrupción en el más alto nivel. Estos dichos respaldan la conclusión a la que ha llegado Estados Unidos, que la familia de Maduro también se está beneficiando. Y hay empresas vinculadas al entorno familiar que una vez que compran el oro o hacen las negociaciones de la extracción del oro en el sur del país, lo venden.
En Caracas descubrimos que esta red va más allá de Venezuela. En 2018, Maduro vendió a Turquía oro venezolano, una parte a cambio de alimentos que el gobierno luego utilizó en las cajas subvencionadas de comida. Pero la historia no terminó ahí. Según una fuente del Banco Central de Venezuela, 26 toneladas de oro fueron retiradas del banco a finales de abril. Las subieron a aviones privados con destino al Medio Oriente y África. Eso equivale a 1.6 millones de dólares, que en gran medida eludieron las sanciones de Estados Unidos. Según la fuente, varios cargamentos adicionales salieron de Caracas este año hacia los Emiratos Árabes Unidos en envíos directos y también vía Uganda en un avión ruso a cambio de euros. Maduro está al frente de una empresa criminal. Él secuestró todas las instituciones del Estado para que trabajen a su servicio. Eso le ha permitido corromper a funcionarios civiles y militares en todas las estructuras de poder. Esto coincide con lo que oímos en las calles del Callao. Aquí donde el oro es la moneda corriente, al igual que este vendedor de oro, muchos son solo un eslabón en la cadena de un sistema controlado desde bien arriba. Lo que se escucha es que el ambiente está totalmente manejado por el gobierno. Todos, directa o indirectamente, estamos trabajando para el gobierno. Pero con un río de oro que corre en las profundidades y una economía que se ha encogido a la mitad en 5 años, hay pocas señales de que Maduro y sus hombres vayan a abandonar este oro de sangre. Esto aquí es para que lo asienten. Aquí, la miseria humana viene acompañada por la devastación ambiental. Es la ley de la selva, la fiebre del oro, donde un principal ganador es Maduro. Isa Suárez, El Callao, Estado Bolívar, Venezuela. CNN contactó tanto al gobierno como al Banco Central de Venezuela, pero no obtuvo respuesta. El gobierno de Venezuela ha desestimado las sanciones de Estados Unidos en el pasado y las calificó como un ataque injustificado al país y un intento de apropiarse de sus recursos. También intentamos comunicarnos con el gobierno de Turquía, pero no recibimos respuesta. Un funcionario de los Emiratos Árabes le dijo a CNN que toma estos temas muy seriamente y que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos cumple con las leyes internacionales, pero no comenta sobre procesos judiciales en otros países. ¿Y sabías que los legisladores republicanos y demócratas sumados a varios analistas coinciden? La seguridad social de Estados Unidos necesita reforma, pero ¿puede el precio de la taza de un café ser la respuesta para la crisis de los fondos que enfrenta el sistema? Bueno, el representante John Larson cree que sí. Por eso, cada vez que viaja por el país promoviendo su plan para reformar la seguridad social, a menudo sostiene una taza de café de Starbucks, asegurando que el costo de un café con leche de unos $4.50 podría cubrir, fíjese bien, 9 semanas de pagos del seguro social de un trabajador con un salario de $50.000 anuales. ¿Cuál es el cálculo que hace el legislador? Bueno, que aumentar el impuesto sobre la nómina de la seguridad social en un 1.2% durante 25 años costaría la mayoría de los trabajadores menos de lo que cuesta una taza de café con leche de $4.50. No todos, por supuesto, coinciden con sus cálculos. Varios dicen que costará mucho más arreglar la seguridad social. ¿Por qué? Porque los fondos fiduciarios se agotarán en el año 2035 y si las cosas siguen como están, solo el 80% de los beneficios prometidos serán pagados en ese momento. Bajo ese contexto, bajo esa promesa, está la propuesta de ley de seguridad social 2100 patrocinada por Larson y otros legisladores demócratas que se espera justamente que la traten cuando regresen de este receso de otoño en el que se encuentran y que propone básicamente aumentar los impuestos sin recortar los beneficios. ¿Cuántas posibilidades tiene esto de aprobarse? Es difícil de decir porque posiblemente los legisladores se enfrentarán según sus líneas de su propio partido, aunque las opciones de salvar el sistema no son muchas, son bastante pocas, según dicen expertos, aumentar los impuestos o recortar los beneficios, o quizá una combinación de ambas. Un tema, por supuesto, que en los Estados Unidos sigue estando en el candelero. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero.
Twitter no quiere que medios estatales chinos le compren publicidad. La tecnológica dijo el lunes que ya no aceptará anuncios de medios de comunicación controlados por el Estado, tras unirse a Facebook para eliminar una campaña encubierta en las redes sociales chinas que buscaba socavar las protestas en favor de la democracia de Hong Kong. Sensor usado por Mercedes-Benz en caso de reposición debe ser investigado, dice un político. La automotriz alemana está utilizando los sensores de ubicación instalados en la mayoría de los vehículos nuevos en Europa, que usualmente se usan en caso de un choque, pero para rastrear y recuperar automóviles cuando dueños se retrasan en los pagos, lo que plantea dudas de privacidad y que debe ser investigado, dijo el exministro David Davis. Demanda en contra de la Federación de Fútbol ya tiene fecha de inicio. El juicio está programado para el 5 de mayo de 2020, casi 3 meses antes de que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio. La demanda por discriminación salarial fue presentada por el equipo de fútbol femenino de Estados Unidos en contra de la Federación de Fútbol de este país. Endo International y Allergan acordaron pagar 15 millones para evitar ir a juicio en octubre. Se trata de un caso histórico presentado por 2 condados de Ohio, donde acusan a varios fabricantes y distribuidores de medicamentos de alimentar la epidemia de opioides en Estados Unidos. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Hoy estamos electrificando América Latina. En el término de 24 horas vamos a estar presentando simultáneamente en Argentina, Brasil, Chile y Colombia el nuevo Nissan Leaf, un auto 100% eléctrico. En Nissan no imaginamos el futuro, estamos trabajando para construirlo. Y con el nuevo Nissan Leaf buscamos modificar la forma en que los vehículos son manejados, integrados a la sociedad, para llevar a la gente a un mundo mejor. Y en instantes llega mi compañero Camilo Egaña con otra edición de su programa Camilo, que esta noche nos va a hablar y nos va a dar unas lecciones muy importantes sobre solidaridad. ¿O no, Camilo? ¿Cómo estás? Así es, porque estamos muy necesitados de gente que haga cosas por la gente. Y hemos apostado en los últimos programas porque ese enfoque aparezca de alguna manera, más allá del vocerío chirriante de la contingencia política. Hoy van a conocer a Joaquín de la Piedra, que es un peruano terco, quijotesco, que ha decidido darle una oportunidad a los niños más pobres y que viven en las zonas rurales más deprimidas de Perú. Y lo ha hecho con sus esperanzas, con su entusiasmo y con el dinero que araña por ahí. Es una historia maravillosa que quiero compartir con todos ustedes para demostrar que otro mundo, a pesar de los pesares, es perfectamente posible. Y que, por supuesto, el mundo se puede cambiar empezando por uno mismo. Camilo Egaña, un gusto y vamos a estar muy pendientes de tu programa. Un abrazo. Por ahí. ¿Quién gana hoy? Baidu. ¿Por qué? Al mercado le gustaron sus números. Desde su máximo en mayo del año 2018, las acciones de Baidu han perdido alrededor del 60% de su valor, o sea, aproximadamente 60.000 millones de capitalización de mercado. Ahora el gigante de búsqueda chino informó sus resultados del segundo trimestre del año 2019. Las ganancias netas cayeron un 62% en el último trimestre en comparación con el año anterior, aunque sus ingresos aumentaron en un 1%. Pero, ¿qué pasa? Esos resultados fueron mejores de lo que esperaban los analistas. ¿Cómo reaccionó el mercado? Sus acciones crecieron casi un 5% durante el día, señalando que los inversionistas tienen esperanza de que la compañía se pueda recuperar. Y porque al mercado le gustaron sus números, que a lo mejor puede que no sean tan buenos, Baidu se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Quién pierde hoy? Disney. ¿Por qué? Spider-Man sale del universo cinematográfico de Marvel. En 2015, Sony hizo un acuerdo con Marvel Studios, propiedad de Disney, para compartir el personaje de Spider-Man. Recientemente produjeron la película Spider-Man Far From Home, que se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos para Sony. Ahora Disney se acercó a Sony con una nueva propuesta: cofinanciar las futuras películas de Spider-Man al 50% por los dos estudios, lo que también implicaría dividir las ganancias. ¿Y qué pasó? Sony rechazó de plano la oferta. Entonces el presidente de Marvel Studios no producirá más películas de Spider-Man, porque el personaje de Spider-Man ya no pertenece a este universo cinematográfico de Marvel. Disney entonces se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero.
Desde mercancía a donaciones son algunas de las formas en que los creadores de contenido de YouTube han logrado generar ganancias para la plataforma, mucho más allá de los ingresos por publicidad. Y aquí te mostramos lo ingenioso de sus ideas en nuestra división de CNN Dinero Clicks. When I upload a video to YouTube, I am probably making enough money to buy an expensive coffee at Starbucks. Hey guys, it's Natalie. Hey guys, welcome back to the Ask World. Hi, What's up, my MVT friends? Josh Lundquist here today. So for me personally, as sort of a content creator, I give motivational speeches. That's my primary income. Because in life, you get as many strikes as you want. My next book comes out in January. I've written books. I do sometimes sponsored posts. I view, as far as financially, my job is sort of an ecosystem of different revenue streams. Thank you, Timo, for sponsoring this trip. Like I said, if you're not selling merchandise, you're leaving money on the table at the end of the day. I sell autism alert cards, which are like these little cards that says, like, this person is autistic, has an emergency number on the back of it. This is the top selling product on my site. And stuff like that, it's adding value to someone's life in exchange for a bit of monetization. Today's video is sponsored by Semper. There's brand deals, and now instead of having a random advertiser advertise on your video, you instead make an agreement with a particular brand or advertiser. But I do want to shame men for treating trans women like they're dirty little secrets. Almost all of the money that I make on YouTube comes from fan funding. So Patreon, it's like Kickstarter, except recurring payments. So people pay me a month, just like a subscription service is how you can think of it. Fans like my videos enough they're willing to pay me to make them, even though they're available for free, which is kind of amazing. Imagine that this is the Earth. And I think it's a much better incentive structure than ad revenue. Because if you're making money with ads, you know, your business strategy anyway is going to be put out as much content as possible and get as many clicks as possible. And you don't need to worry about it too much past that. Whereas what I am motivated to do is make content that's good enough that people actually want to pay me for it. Como dice Camilo Gaña, la cuadratura del círculo, hacer contenido justamente para que lo vean tus usuarios y paguen por él. Bueno, hasta aquí nuestra edición de CNN Dinero. Nos vemos en una próxima edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches.